Señores y señores, muy buenas tardes. Bienvenido al desarrollo de la presente clase. En esta ocasión igual vamos a estar desarrollando una clase asincrónica por dificultades personales. No puedo estar presente con ustedes como se lo ha venido trabajando normalmente, pero espero que ya después de vacaciones, ya nos podamos reencontrar normal como veníamos desarrollando las diferentes actividades. Iniciamos el desarrollo de la presente actividad correspondiente a ciencias naturales, ya última unidad, última semana correspondiente a esta 9, a esta unidad número 9, y vamos a presentar a ustedes el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Vamos a ver, estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 9, Física en Acción, con el tema número 4, la fuerza y sus efectos, fuerza que actúa sobre los objetos estáticos, es el tema que nosotros vamos a ver. Tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 9, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolla las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Van a desarrollar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre masa, fuerza y aceleración? Experimenta con esta reacción, por ejemplo, cuando empuja una caja liviana y una caja pesada, cuando empuja o cuando empujan en un columpio a un niño de 30 kilogramos y a una persona adulta de 70 kilogramos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando lleva una funda de compras de 10 kilogramos u otra de 25 kilogramos. ¿Qué es lo que sucede? En base a estas experiencias, ustedes van a poder determinar cuál es la relación entre la masa, la fuerza y la aceleración. ¿Qué es lo que pasa cuando el objeto es demasiado pesado? La masa es muy grande. Por lo tanto, en el cuerpo, en este caso, supongamos que ustedes van a tomar o toman el ejemplo, por ejemplo, la funda de compras. Si la funda de compras tiene bastantes cosas, eso aumenta el tamaño, por tanto, la masa. Por lo tanto, en ustedes, como son las personas que van a sostener la funda, tienen que aumentar ¿qué? La fuerza. ¿Qué pasará con la aceleración? ¿Aumentará o menorará? Menor, porque ustedes tienen que hacer más esfuerzo para avanzar. No obstante, no por lo contrario, si es que ustedes la funda de compras es bastante liviana. Obviamente la masa es más pequeña. La fuerza que ustedes van a desarrollar sobre esa funda, sobre el tamaño de la funda va a ser bastante menor. Y la aceleración va a ser mucho más rápido porque ustedes no tienen peso que obviamente les pueda eh, afectar al desarrollo de la aceleración. Eso en cuanto a la primera actividad. La segunda dice, ¿qué es una fuerza? ¿Qué elementos tiene una fuerza? Explique mediante un ejemplo. Entonces, ustedes igual van a determinar un concepto de qué es fuerza y también qué elementos tiene una fuerza, cuáles son los componentes que tiene una fuerza, y eso nosotros ya vamos a explicar en el desarrollo de la presente clase. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada. Deben cumplir con la rotulación de la hoja, ya saben cómo ustedes hacerlo. Las recomendaciones, igual deben de leerlas, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad 9 con el tema la fuerza y sus efectos, fuerza que actúan sobre objetos estáticos correspondientes a la semana 4 del 30 de octubre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 30 de octubre, la fecha límite de entrega es el 12 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 20 de noviembre, que tienen ya un tiempo bastante corto para presentar esta actividad. Así que les invito a que lo hagan bastante rápido. No es mucha la tarea que ustedes tienen que hacer, simplemente tienen que investigar, razonar, obviamente, en el material que se les proporciona dentro de su aula virtual. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta actividad y vamos a ver justamente sobre este tema que nosotros tenemos aquí. Vamos a iniciar la explicación correspondiente y estamos ya en unidad número 9 en el tema número 4, la fuerza y sus efectos correspondientes al tema física en acción. En un partido de fútbol, cuando un jugador golpea la pelota detenida sobre el suelo, la acción ejercida hace que se ponga en movimiento. De igual manera, cuando un jugador recibe la pelota enviada, puede detener o desviar su trayectoria. En el caso de la pelota,
tanto al golpearla para ponerle en movimiento como al detenerla o desviarla, se ejerce una acción sobre ella. Esta acción se denomina fuerza. Fuerza para impulsarla, fuerza para detener. La fuerza se representa con la letra F mayúscula. ¿Qué es la fuerza? Es una magnitud física relacionada con el movimiento y es una acción capaz de. Aquí tenemos qué es lo que puede hacer en este caso la fuerza. Recordemos que la fuerza dice que es una magnitud física relacionada con el movimiento y es una acción capaz de cambiar la trayectoria de un móvil, deformar un cuerpo, iniciar el movimiento de un cuerpo, variar la velocidad de un móvil acelerado o frenarlo. Entonces, eso prácticamente nosotros lo estamos aplicando diariamente en todas las actividades que hacemos. Cuando una vez que acabamos de tomar una botella de agua, que es lo que nosotros le cogemos y le aplastamos, ¿no es cierto? Entonces ahí le estamos deformando el cuerpo. Cambiar la trayectoria de un móvil, cuando los jugadores patean con comba, por ejemplo, cuando han escuchado dentro del fútbol, la trayectoria que dibuja una pelota que tiene estas características es curva, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen el cambiar la trayectoria del móvil. Iniciar el movimiento de un cuerpo cuando golpeamos algún objeto para que se mueva, cuando hacemos alguna actividad, ahí estamos generando movimiento del cuerpo. Variación de la velocidad cuando estamos en un bus, cuando estamos en nuestro auto, cuando aceleramos, generamos variación en relación a la velocidad o también al frenarlo, cambiamos la fuerza en cuanto a la aceleración, ¿no es cierto? El carro se va deteniendo, cambia, varía la velocidad de acuerdo. En este sentido, la fuerza es igual a fuerza, que es igual a masa por altura. Vamos a ver la cual la fuerza es igual a kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Esta es la fórmula que nosotros vamos a ver. En este caso, perdón, aquí me equivoqué. Fuerza es igual a masa por aceleración, donde la fuerza es igual a kilogramos por metros o por la masa sobre segundos. Igual aquí es metros sobre segundos. Entonces aquí vamos a ver. Y aquí tenemos la explicación, donde m corresponde a masa, medida en kilogramo, y a aceleración, medidas obviamente en metros por segundo elevados al cuadrado. La unidad de fuerza en el sistema internacional que habíamos visto en clases anteriores es el Newton, donde Newton está representado por la letra M. Esta unidad es en honor al físico inglés Isaac Newton y es igual a 1N, que es igual a 1 kilogramo por 1 metro por segundo al cuadrado. Esa sería la fórmula inicial con la cual nosotros vamos a trabajar en futuras actividades. Ejemplo, dice, calculemos la fuerza que ejerce una persona al levantar una caja cuya masa es de 10 kilogramos, con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Ya sabemos que fuerza es igual a masa por, obviamente, por aceleración, donde fuerza es igual, ahí nosotros ya le vamos a seguir reemplazando con los 10 kilogramos, fuerza es igual a 10 kilogramos por 4 elevado a metros por segundo. Esto obviamente da igual a 40, porque 10 por 4, obviamente 40, por lo tanto es 40 newtons lo que da por resultado. La fuerza mide el grado de interacción entre dos cuerpos. Así, por ejemplo, cuando empujamos un auto dañado, existe una interacción entre la persona que empuja el auto. Estas interacciones pueden ser de diversas formas, a distancia, por contacto nuclear, etc. Todas estas interacciones originan únicamente 4 tipos de fuerza. Los 4 tipos de fuerza que obviamente que generan es la gravitacional, la electromagnética, las nucleares fuertes y las nucleares débiles. Estas son las determinaciones en cuanto a las interacciones originarias, obviamente en este tipo de, o en esta clasificación de 4 tipos de fuerzas. Los diferentes tipos de fuerza se utilizan continuamente en la vida diaria. Al realizar un salto, la fuerza de la gravedad hace que volvamos a caer de nuevo al suelo.
cuando pisamos el acelerador del auto, por ejemplo. La fuerza del motor permite que el auto aumente su velocidad. Para determinar el efecto de la fuerza debemos conocer el punto de aplicación. ¿Qué es el punto de aplicación? Es el punto del cuerpo donde se aplica la fuerza. La dirección, la línea de acción de la fuerza, el sentido en que se aplica, posible orientación de la fuerza y la intensidad de esa fuerza, que es el módulo. Entonces, dentro de esta actividad, nosotros vamos a ver prácticamente cómo se desarrollan estos efectos. Para este punto, debemos conocer todas estas actividades. El punto del cuerpo donde se aplica la fuerza, la línea de acción de la fuerza, el sentido de aplicación de la fuerza y la intensidad de la fuerza, que están representadas en prácticamente, nosotros podemos determinarlas en la dirección, el sentido de la aplicación de la fuerza y también la intensidad de la fuerza. Esas son las actividades, obviamente, que nosotros tenemos que tomar en cuenta dentro de esta actividad. Todo lo que nos rodea está afectado por alguna fuerza, por lo que es importante identificar qué fuerzas actúan sobre estos determinados cuerpos. En ocasiones, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se contrarrestan entre sí y dan la impresión de no estar presentes. Para que un cuerpo inicialmente en reposo se ponga en movimiento, se requiere que la fuerza no se anule. O sea, o dicho de otras maneras, que la fuerza no se anule. En cuanto a los efectos de las fuerzas, nosotros podemos ver como principal inicio, el inicio del movimiento es uno de los efectos de la fuerza. El primer efecto de la fuerza es el inicio del movimiento. Luego tenemos el aumento de la velocidad. Luego tenemos la reducción de la velocidad. Luego tenemos la desviación de la dirección del movimiento. Ya vamos a ver qué es lo que pasa en cada uno de ellos. Y por último, la deformación del objeto. Por ejemplo, nadie ha visto prácticamente cuando un jugador patea, por ejemplo, en este caso, para los que han tenido la oportunidad de ver el partido del final de la liga, cuando patearon los penales, el momento que ponen en movimiento la pelota, el jugador, el momento que impulsa la pelota, que pone en movimiento la pelota, por la fuerza con la cual patea, con el cual le da el puntapié, obviamente deforma a la pelota. No, por la velocidad que esto genera, nosotros no es perceptible por el ojo humano a simple vista, pero el objeto, por la fuerza y la velocidad que alcanza, el objeto tiende a deformarse, no mantiene su forma esférica el balón como es normal, y vamos a ver dentro de estas características cómo están determinados. En cuanto a los efectos de la fuerza, iniciamos con el movimiento. El movimiento se genera al aplicar una fuerza sobre un objeto móvil o en reposo, es decir, sin velocidad. Velocidad inicial 0 metros por segundo. Para que éste pueda empezar a moverse, cuando encendemos el carro para salir en la mañana al trabajo y pisamos el acelerador, estamos empezando el movimiento del auto. Asimismo, cuando damos la primera patada a la pelota, la fuerza de nuestro pie provoca que el balón empiece a moverse generando una fuerza motriz. En cuanto al aumento de la velocidad, al aplicar una fuerza en el mismo sentido que el movimiento sobre un objeto que está en movimiento, el objeto se mueve más rápido y acelera. Eso quiere decir cambia en relación a su velocidad. Así cuando vamos en el auto y aceleramos en la medida que la ley lo permite, o cuando pateamos el balón que ya se encuentra en movimiento, la fuerza que ejerce el pie al golpear el balón es el mismo, o en el mismo sentido, permite que la pelota alcance mayor velocidad. Ahí estamos generando una diferencia en cuanto a la velocidad. En relación a la reducción de velocidad, una fuerza opuesta al movimiento de un objeto disminuye su velocidad y por lo tanto lo frena. Cuando vamos en bicicleta y nos encontramos con un viento con el viento opuesto, por ejemplo, hacia nuestro cuerpo, ¿qué es lo que pasa? El nivel de avance, el nivel de velocidad disminuye porque el viento hace que golpee nuestro cuerpo y obviamente eso genera un efecto de frenado y por eso es más difícil avanzar cuando el viento está en nuestra contra.
Nuestra velocidad se reduce ya que la fuerza del viento nos va frenando, es lo que sucede. En cuanto a la desviación de la dirección del movimiento, cuando se aplica una fuerza lateral sobre un objeto en movimiento, este se desviará. Por ejemplo, cuando en el fútbol se requiere hacer un pase, el jugador desvía la dirección de la pelota hacia su compañero. Un globo aerostático asciende y se desplaza lateralmente en función del viento, de modo que el movimiento vertical inicial se desvía horizontalmente por la fuerza del viento. En cuanto a la deformación del movimiento, al aplicar una fuerza sobre un objeto, este puede deformarse. Cuando presionamos una esponja, esta se deforma, pero al dejar de hacerlo o al dejar de hacer presión, recupera su forma inicial. Eso obviamente sucede, como les había explicado, en el balón de fútbol. En el balón de fútbol, cuando el puntapié es demasiado fuerte, el balón no va a mantener su forma esférica, sino va a tender a deformarse, a cambiar su forma. Obviamente por la fuerza y por la velocidad que alcanza, va a deformarse. En cuanto a las fuerzas que actúan sobre objetos estáticos, la dinámica estudia cómo es el movimiento de un cuerpo cuando ejerce sobre él una fuerza. Para resolver los problemas de dinámica aplicamos las leyes de Newton. Sin embargo, previamente debemos conocer qué fuerzas actúan sobre un cuerpo y dibujarlas en un esquema llamado diagramas de cuerpo libre. Es lo que nosotros vamos a ver. En casi toda actividad podemos advertir la presencia de la fuerza. A continuación, analizamos estas actividades. En primer lugar, el peso. ¿Qué es el peso? Es la fuerza con que el centro de la Tierra atrae a todos los cuerpos. Es un vector dirigido siempre hacia abajo, eso quiere decir verticalmente. El valor del peso de un cuerpo es, peso es igual a W, que es igual a 0 miligramos, donde M corresponde a masa del cuerpo y G corresponde a aceleración de la gravedad. Entonces aquí nosotros tenemos el vector en el cual se desdibuja el vector rígido en el cual nosotros podemos determinar esta función, podemos determinar esta fórmula. Entonces aquí nosotros podemos ver mg, que corresponde a aceleración de gravedad. ¿Qué es lo que pasa si lo hacemos en línea recta? ¿Qué es lo que hacemos, qué es lo que pasa si hacemos en línea inclinada? ¿Qué es lo que hacemos si esa línea inclinada es en sentido contrario? Y así sucesivamente. Nosotros vamos a ir viendo ya cómo funciona este diagrama. El peso W hace que todos los cuerpos se mantengan siempre en la superficie terrestre. Lo medimos en N. Ya sabemos que es N. N son newtons, ¿no es cierto? Ya sabemos que son newtons. La masa, que corresponde a M de un cuerpo, es la cantidad de materia que lo conforma. Es constante y no varía de un lugar a otro. La aceleración de la gravedad, G, no es la misma en todos los lugares del planeta, a menos fuera de él, por lo que el peso de los cuerpos varían en función a esto. En la Tierra solemos emplear un valor constante de 9.8 metros por segundo elevado al cuadrado. Esta es la constante y esta es la base sobre la cual nosotros vamos a calcular este tipo, obviamente relacionado a la masa. Entonces, esta es la base fundamental sobre la cual nosotros vamos a desarrollar los diferentes cálculos. Entonces, la masa es igual a 9.8 o 9,8 metros por segundo al cuadrado. No debemos confundir masa con peso. Ojo con eso. Tienen correlación, sí, pero no es lo mismo. Masa es una cosa y peso es otra cosa, ya que la masa se mide en kilogramos, pero el peso se mide en newtons. Otra de las formas es la normal. La normal es una fuerza de reacción de la fuerza que el cuerpo ejerce sobre la superficie. Siempre tiene dirección perpendicular a la superficie en contacto. En algunos casos el valor de la fuerza normal es igual al peso del cuerpo, pero eso no significa que cumplan algún tipo de relación. Son de diferente origen y la medimos igualmente en newtons. Con la letra N ya saben que todos son newtons. Aquí tenemos el mismo esquema que tenemos anterior,
pero si nosotros vemos acá, la mayoría de las estructuras están relacionadas o están medidas con la aceleración de la gravedad, mientras que acá nosotros ya la medimos en N, que son los newtons. Ejemplo, un cubo de agua de 3 kilogramos que se apoya en el suelo y sobre él que se ejerce una fuerza vertical hacia arriba de 18 newtons. Determinemos el peso y la normal. Representamos las fuerzas que actúan sobre el cubo, el diagrama de cuerpo libre y calculamos el peso. Entonces ya habíamos visto que W, que correspondía a W, nosotros tenemos acá, ya tenemos la determinación, que es lo que representa la W. Entonces la W prácticamente representa el peso, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, en este caso tenemos W es igual a M por G. Entonces aquí tenemos una multiplicación. W, en este caso que es masa, es igual a M por G. Donde W es igual a 3 kilogramos, vamos reemplazando con los datos que nosotros ya nos proporciona el ejercicio. Tenemos 3 kilogramos por, y habíamos dicho que el vector principal que nosotros vamos a utilizar es el 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, igual lo reemplazamos acá por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Prácticamente igual tenemos una multiplicación donde 3 por 9.8 da como resultado 29.4. Entonces, la masa es igual a 29.4 newtons. El peso es mayor que la fuerza que se aplica para levantar el cubo. Por lo tanto, el cubo permanece en reposo y el peso se compensa con la fuerza y la normal. En este caso, N es igual a F menos W y esto es igual a 0. Donde N es igual a W menos F, esto es igual a 29.4 newtons menos 18 newtons. Como aquí ya tenemos una resta, 29.4 menos 18, da como resultado 11.4 newtons. Entonces aquí tenemos en cambio una resta en cuanto al peso, en cuanto al peso de la cubeta con agua. En este caso, la fuerza normal tiene la misma dirección que el peso del cuerpo y de sentido contrario, pero su módulo es inferior al valor del peso. En relación a la fuerza de rozamiento, sabemos por experiencia que para arrastrar un objeto pesado sobre una superficie debemos ejercer una fuerza considerable. Si la fuerza que aplicamos no es suficiente, el objeto obviamente no se moverá. Asimismo, si hacemos que una bola de boliche se deslice por el suelo, observamos que al cabo de un determinado tiempo se va a detener justamente por su peso, por la fuerza que tiene su peso. Pareciera que la ley de la inercia no se cumpliera, pero lo que ocurre es que entre un cuerpo y la superficie sobre la cual se apoya o se desplaza, aparece una fuerza que se opone al movimiento y recibe el nombre de fuerza de rozamiento. Eso quiere decir, toda la superficie, por ejemplo, una bola, la bola de fútbol, cuando no es elevada, el balón de fútbol, por ejemplo, le dan un pase bajo, ¿qué es lo que pasa? Cuando es a ras de piso, siempre va a estar en contacto con el suelo, siempre va a estar en contacto. Entonces, ese momento en que el suelo y el balón que se encuentra en movimiento genera una fricción, a eso nosotros denominamos rozamiento. Esa es la fuerza de rozamiento. Que dependiendo, ustedes han visto, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando una cancha de fútbol está mojada versus una cancha de fútbol que está seca. La pelota en la cancha seca tiende a moverse mucho más rápido, mucho más ligero. No obstante, cuando existe una fuerza de rozamiento mucho más pesada que es el agua, y por lo tanto esa ejerce una fuerza de presión para menorar la velocidad. Entonces ahí nosotros vemos cómo ejerce la fuerza de rozamiento en estos dos casos. Es paralela a la superficie de contacto y en sentido opuesto al movimiento que efectúa el cuerpo, donde depende de la naturaleza y la rugosidad de la superficie y no del área de contacto. Mientras más lisa, menos fricción tendrá. Es proporcional a la fuerza normal. La fuerza de rozamiento tiene sólidos
es el producto del coeficiente de rozamiento. El producto de coeficiente de rozamiento está representado por la H inversa y la fuerza nominal por la N, donde la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento, que en este caso es la U o la H inversa, por N, que representa newtons. Entonces aquí tenemos igual una multiplicación. Esa es la fórmula en cuanto a poder calcular la proporcionalidad en relación al rozamiento, a la fuerza nominal. Debemos distinguir entre dos tipos de fuerza de rozamiento. Cuando los cuerpos están en movimiento, se genera un coeficiente de rozamiento cinético, la cual está representado por la U inversa o la H inversa y la C. Ese es el rozamiento cinético. Cuando los cuerpos están en reposo, se genera un coeficiente de rozamiento estático. ¿Cuál es la representación? El símbolo igual es la U invertida con la E. Esa es el rozamiento estático. Entonces ya sabemos cuál es la representación en función del rozamiento cinético y también en función del rozamiento estático. Para dos superficies cualesquiera, el coeficiente de rozamiento estático es siempre mayor que el dinámico o el cinético. A continuación vamos a ver también sobre la tensión. En la vida cotidiana empleamos cables o cuerdas para transmitir fuerza de un punto a otro, grúas, poleas, ascensores, entre otros objetos. En ese sentido, la tensión está representada por la letra T. Es la fuerza que se transmite a lo largo de una cuerda o cable cuando se ejerce una fuerza sobre uno de sus extremos. En condiciones ideales, la fuerza transmitida es la misma en cualquier dirección de las cuerdas, o sea que la fuerza no se pierde. Cuando ejercemos una fuerza sobre el extremo de una cuerda o cable, en realidad estamos tratando de superar sus partículas o componentes, pero como están enlazadas fuertemente, la fuerza aplicada en un extremo se transmite con el mismo valor a lo largo de la cuerda, de tal modo que el objeto al que está unido se pone en movimiento. Debemos tomar en cuenta que cuando tiramos de una cuerda con una fuerza mayor de la tensión máxima soportada, esta obviamente se va a romper. No existe una manera específica de calcular la tensión, así que lo realizamos mediante la aplicación de la segunda ley de Newton para poder calcular este tipo de determinaciones en cuanto a la tensión. En relación a la fuerza centrípeta, en el movimiento circular también se genera una fuerza. La centrípeta o en su representación Fc es la fuerza neta que es preciso aplicar a un cuerpo para que siga una trayectoria circular uniforme. Va dirigida desde el objeto hacia el centro de su trayectoria singular o circular. Así, la función de la fuerza centrípeta es impedir que el cuerpo que gira se escape de su trayectoria en la dirección y sentido de su velocidad. En este caso, el giro de la Tierra alrededor del Sol es un ejemplo. La fuerza centrípeta es proporcionada por la fuerza de atracción gravitatoria entre ambos cuerpos, entre el Sol y la Tierra. Es por eso que la Tierra no sale de su órbita, de la órbita imaginaria en la cual desarrolla su movimiento, el de rotación y el de traslación. Entonces ahí se aplica esta fuerza centrípeta, la cual evita que se vayan o que se desplacen estos cuerpos hacia otros sectores. En relación a la fuerza neta y masa de aceleración, la aceleración se produce cuando una fuerza no equilibrada actúa sobre un cuerpo. Hay dos factores que influyen en la aceleración de un objeto: la fuerza neta que actúa sobre él y la masa del cuerpo. Según la ley de Newton, la ley establece que la aceleración de un objeto es igual a la fuerza neta que actúa sobre el mismo dividido por su masa. Esto se representa en la siguiente fórmula, donde la fuerza es igual a masa por, obviamente, aceleración. Y aceleración obviamente está representado sobre el cuerpo, que obviamente está representado por metros dividido por masa. Eso en cuanto a la fórmula. La segunda ley de Newton muestra que hay una relación directa proporcional entre la fuerza y la aceleración, es decir, que cuanto mayor es la fuerza que se le aplica a un objeto con una masa dada, mayor será también su aceleración. Por su parte, la aceleración entre la masa y la aceleración es inversamente proporcional,
Es decir, cuando una variable aumenta, la otra variable tiene que disminuir. Cuanto mayor sea la masa de un objeto, menos se va a acelerar cuando se le aplique una fuerza dada o dada y viceversa a este proceso. Veamos la comprobación de lo mencionado en este ejemplo. Calculamos la fuerza que ejerce una persona al levantar una caja cuya masa es de 20 kilogramos con una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado, donde F es igual a M por A. Y vamos reemplazando esta fórmula donde F es igual, ahí obviamente tenemos que poner los 20 kilogramos que nos menciona en el ejercicio, 20 kilogramos obviamente por 6 sobre segundos al cuadrado, y esto obviamente va a dar igual a 120 newtons. Esa es la aplicación del ejercicio. Ahora se aumenta el valor de la aceleración a 8 metros por segundo, por ende, debería aumentar el valor de la fuerza, cuya relación es directa, donde fuerza es igual a 20 kilogramos multiplicado por 8 metros por segundo, y esto da como resultado 160 newtons. Entonces aquí tenemos un aumento en relación a la aceleración, el valor de la aceleración aumenta. Podemos ver que en efecto la fuerza aumentó, con lo que queda comprobado que la aceleración directa mencionada también tiende a aumentar, de ley tiene que aumentar. Mientras más peso, nosotros ejercemos más fuerza para aumentar, para poder levantar cualquier objeto. Mientras menos peso tenga, menos fuerza nosotros requerimos, menos esfuerzo necesitamos para poder levantar un objeto. De esa manera se aplica la ley de la fuerza. Entonces, de esta manera, nosotros hemos visto esta pequeña explicación en función de este tema fundamental relacionado a esta primera etapa en relación a la fuerza, en relación a la masa y obviamente a los efectos que la fuerza tiene en relación a cada uno de nuestros objetos. Siempre nosotros estamos ejerciendo fuerza, siempre estamos ejerciendo movimiento, siempre estamos ejerciendo aceleración, incluso cuando caminamos, cuando estamos haciendo alguna actividad, nosotros ejercemos fuerza, ejercemos movimiento y obviamente ejercemos aceleración, velocidad, cambiamos nuestra velocidad, dependiendo, por ejemplo, cuando nos estamos atrasando al trabajo, ¿qué es lo que hacemos en las mañanas? Hacemos las cosas mucho más rápido, ¿no es cierto? Salimos igual, dependiendo del automóvil que tengamos, si es una bicicleta, si es una moto, si es un auto, nosotros vamos a aplicarle mayor fuerza, obviamente esto para que genere mayor movimiento y obviamente cambiar la actividad en relación a la velocidad. Y obviamente cuando llegamos a un semáforo, cuando estamos llegando a una boca calle, cuando estamos en una calle preferencial, ¿qué es lo que hacemos? Disminuimos esa velocidad, ¿no es cierto? Entonces, todo siempre, en todas las actividades que nosotros estamos haciendo, estamos aplicando esta fuerza, la aceleración, el movimiento, el peso, todo depende en función de estas actividades. La física está presente en todo el desarrollo de las actividades que nosotros desarrollamos diariamente. En relación a esta explicación, ustedes tienen el tema en función de la tarea que ustedes tienen que presentar. Les deseo suerte, que tengan unas excelentes vacaciones, que pasen en unidad de sus familias y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, un feliz feriado.